Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Bienvenidos una vez más, estimada familia. Dios les bendiga abundantemente. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre para traer este estudio fascinante de la palabra de Dios. Hoy traemos la lección número 13. Sin duda alguna será una lección muy importante y de hecho también una lección que es vital para nuestros días, para nuestros tiempos. Hablamos sobre el juicio de Dios, sobre el juicio no solamente el común, ¿sabe? De hecho, la lección se concentra en las dos etapas del juicio finales, tanto juicio investigador como juicio también cuando se ejecuta la decisión del juicio, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en eso en su momento dado. Por lo pronto quiero agradecerle a todos ustedes porque se comunican con nosotros a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube también. Muchísimas gracias por dejarse ahí sus comentarios y por supuesto también por dejarnos ahí sus pedidos de oración. Recuerden, estamos orando por ustedes de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana, tiempo de Arizona. Así es que con confianza usted puede dejar su petición de oración y con mucho gusto le atenderemos. En esta ocasión, hermosa familia, vamos a entrar de una buena vez a la lección número 13, el proceso del juicio. Y al decir el proceso del juicio, entonces estaríamos entendiendo que vamos a mirar la forma como se va a llevar el juicio de Dios. Bueno, ¿sabe? Antes de entrar al texto que es el texto clave de la lección, me gustaría mencionar este detalle. Hay muchas personas que han o están dudando del juicio investigador, del juicio de Dios. Muchas personas piensan que una vez que Jesús venga en gloria y majestad, ahí será el juicio y ahí se decide quién es quién. Por algunos textos que se utilizan, por cierto, donde dice cuando Jesús venga pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Obviamente haciendo la diferencia entre el que es fiel y el que es impío. Sin embargo, hermosa familia, necesitamos mirar y analizar esos mismos textos en su contexto y en lo que al juicio se refiere. Porque no es solamente decir un texto y acomodarlo de ahí y de ahí agarrarnos y de ahí tomar la idea. Un ejemplo grande y fuerte sería el de la venida de Cristo Jesús, por ejemplo. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Entonces, si viene como ladrón en la noche, ¿quiere decir que es cuando se va a aparecer y nadie se va a dar cuenta? Por supuesto que no. Cuando dice que Jesús viene como ladrón en la noche, se refiere al cierre del tiempo de gracia en el tiempo del fin. ¿Se da cuenta? Sin embargo, está hablando de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué dice la venida de Cristo Jesús como ladrón en la noche en el cierre de gracia? Porque en el cierre de gracia se decidió el caso de todo mundo, de todo ser humano, tanto vivos como muertos. Ahí se cierra todo el caso. Allí sí, el que es santo, santifique todavía, y el que es impío, siga en su camino de perdición. Ahí no se cumple esa parte. Entonces, se da cuenta cuando la Biblia menciona que Jesús viene como ladrón en la noche, y de hecho hay algunos textos que menciona donde Jesús viene y viene como que si estuviese ya llegando en gloria y majestad. No se refiere a la gloria y majestad, sino que se está refiriendo a cuando se cierra el tiempo de gracia y todo caso de todo mundo queda decidido. Es precisamente parte del juicio de lo que vamos a estudiar también hoy, de esa forma, ¿sí? Vamos a entrar al texto para memorizar que se encuentra en 2 Corintios 5:10 y vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, por supuesto, antes de proseguir. Si le es posible, por favor, acompáñeme en oración. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra, de poder seguir adelante, de poder abrazarte y también, Señor, de poder predicar este evangelio en todo el mundo. Gracias por permitirnos ser tus instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por contestar todas las oraciones que hemos elevado hacia ti. Señor, gracias porque cuidas a tu pueblo fiel. Habemos personas, Señor, que te amamos y que esperamos con ansias tu venida para poder estar contigo por la eternidad. Padre bendito, gracias porque tenemos esta hermosa familia en fe y esperanza alrededor de todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Señor, gracias porque así nos amamos y también así podemos aprender mucho unos de los otros. Gracias, Padre Santo, una vez más. Acompáñanos
Y por favor, que el tema de hoy, Señor, sea un tema que llegue hasta nuestro corazón. Que sea un tema, Padre bendito, que podamos nosotros analizar y que podamos entender también. Quita cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tomando en consideración, ahora sí podemos ir a el texto para memorizar. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este texto ya analizamos varios detalles de lo que sería el juicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. O sea, es sumamente importante que entendamos que todo ser humano, cada persona que ha tenido vida, que tiene vida, tendrá que comparecer ante Cristo Jesús, ante el tribunal de Cristo. Es un tipo de juicio. Eso, cuando uno comparece ante el juicio, ante el tribunal, es un juicio. Y el juicio normalmente, hermosa familia, analicemos para poder entender el mensaje completo del juicio de Dios, vamos a analizarlo de una manera un poquito más humana, si le quiere llamar. En la corte, aquí en la corte terrenal, para hacer un juicio, vamos a suponer que se cometió un crimen. ¿Okay? Vamos a suponer, solamente por decir algo, ¿no? Alguien se robó una fuerte cantidad de dinero. Ok, está el crimen. Se da con la persona que robó el dinero. Ahora, hay que enjuiciar a esa persona. El juicio es para ver si la persona es inocente o es culpable. Ese es el juicio. Por eso, la persona que piensa que no hay un juicio está diciendo que el caso de todo el mundo está decidido desde un principio. Y ahí es donde entra la idea de que todo el mundo se va a salvar, de que todo el mundo tiene la oportunidad de, en un momento dado, purificarse nada más y entrar al cielo o entrar en la vida eterna. Eso no es bíblico ni tampoco está bien. Pero volvamos de nuevo al juicio. El juicio. La persona que se robó una fuerte cantidad de dinero, ya se está tomando en consideración, ahora ya tenemos al sospechoso. Es solamente un sospechoso. Y en Estados Unidos tiene un dicho entre las leyes que la persona es inocente hasta ser encontrado culpable. En otros países es al revés. Es culpable hasta que sea encontrado inocente, ¿no? Tristemente, es la justicia vendada de los ojos, ¿no? O una justicia que no funciona a favor de la persona, ¿no? A favor del pueblo, vamos a ponerle de esa manera. Pero bueno, se tiene ya la persona, se tiene al culpable, ¿okay? A quien, bueno, no al culpable, no, sino al sospechoso. Ahora hay que hacer un juicio. Para poder saber si es culpable o es inocente, ¿qué se tiene que hacer primero? Se tiene que investigar el caso, se tiene que ver los detalles. ¿Dónde estaba la persona en el momento del crimen? Si la persona estaba cerca de la escena donde ocurrió el crimen, sea, en este caso estamos hablando de un robo, ¿no? Pero haya sido un asesinato, haya sido cualquier otro tipo de crimen. Estaba la persona cerca del lugar. Muchos detalles, aunque la persona de pronto pudiera estar cerca del lugar, no quiere decir que sea culpable todavía, porque ahora hay que mirar los detalles de todo esto, ¿no? Entonces, entre todos los detalles que se van a ir analizando, se va investigando el suceso de los hechos. Y entre ese juicio investigador, ese juicio que se está investigando a la persona, van saliendo detalles. No estaba aquí, o sí estaba aquí, o estaba con tal persona, o estaba en una llamada a la hora, porque se toma una línea de tiempo, ¿no? Y se va investigando. El último, la persona al terminar el juicio investigador, la persona ahora se presentan todas las evidencias ante la corte. Y aunque de pronto el detective o las personas que están investigando el caso no tienen la última palabra si es culpable o inocente. Aunque el detective de repente dice, no, pues no hay ningún problema, esta persona es inocente. Pero a pesar de eso, tiene que llevar todas las evidencias a la corte, donde un jurado, en este caso, lo exsuelve de los cargos o
le imputan la culpa, ¿no? Entonces, ya pasó el juicio investigador. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora viene la sentencia. Vamos a ver, llega el sospechoso, se pone ahí, se ponen todas las evidencias enfrente del jurado, y el jurado, después de deliberar, algunos casos muy rápido, otros tardan días incluso, para poder ver todas las evidencias, todos los detalles de lo que está sucediendo en ese caso, de todo lo que se ha investigado. Se analiza todo el caso y ahora, después de todo esto, se dice, ok, la persona es inocente. Y ellos presentan, no, es inocente. O, bueno, mirando todo el caso y analizando todos los detalles, nos damos cuenta que la persona es culpable. Entonces, se presenta según lo que haya determinado el jurado, se presenta. ¿Es culpable o es inocente? ¿Ok? En ese momento se cierra otra vez la corte y se pone otra corte más adelante para ahora hacer la ejecución. ¿Ok? Si es inocente, a la persona no la dejan libre en ese momento. Más adelante, ahí normalmente cuando es inocente es rápido, 1, 2, 3 días posiblemente, la persona se vuelve a llamar a la corte y se le deja en libertad. O se le da la libertad, de cierta forma, ¿no? Como quiera que sea. Cuando es culpable, tarda un poco más de tiempo normalmente. Y mire qué interesante, porque cuando la persona es culpable, tarda más tiempo para que la corte venga y ahora ponga la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? 5 años en la cárcel, 20 años en la cárcel, dependiendo del crimen que haya sido, ¿no? En algunos estados, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la pena capital. Si el crimen fue muy fuerte, muy grande, que haya matado a varias personas o muchas personas despiadadamente, le pueden imputar la pena capital, que es muerte en la silla eléctrica o por una inyección letal o por lo que haya sido, ¿no? Entonces, tarda un tiempo, cuando es culpable la persona, tarda un tiempo normalmente, no digo que en todos los casos, no, pero normalmente tarda un tiempo para que venga la ejecución, donde se va ya se pasó la sentencia, que es culpable, ahora viene la ejecución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí se va a ejecutar. Y ahí es donde ya se le da a la persona los 5 años de cárcel, se le ejecuta la pena capital o lo que haya sido, ¿no? Entonces, esos son detalles, mis hermanos, que normalmente va en un juicio. En el juicio de Dios va exactamente lo mismo. ¿Cuál es el caso? Bueno, el caso es Joel Medina en este momento. Joel Medina se está llevando su caso y mire, un ejemplo nada más, por lo pronto está pasando el juicio sobre los muertos, porque es la palabra, Dios lo menciona así. Primero va sobre los muertos y después con los vivos. Pero los vivos viene, para los que están vivos todavía, justo allí antes de que se cierre el tiempo de gracia. Ahí viene el juicio para los vivos. Mientras de que eso no pase, no hay problema, ¿no? Viene el juicio, se cierra el tiempo de gracia y ahí terminó, ahora sí, el juicio para todo el mundo. Mira, que Jesús no suelte el incensario en el lugar santísimo, toda persona tiene la oportunidad de acercarse y ser, por supuesto, ser exonerado de pecado si pide perdón de todo corazón. Entonces, qué interesante que dentro de nuestra vida humana, lo que acabamos de mirar aquí en 2 Corintios 5:10, es que de acuerdo a nuestras obras seremos juzgados, lo que hemos hecho aquí. ¿Por qué nuestras obras? Bueno, porque Dios nos ha dado lo bueno que tenemos que hacer y desafortunadamente Satanás ha puesto lo malo que podemos hacer. Normalmente el ser humano se va por lo malo, en desobedecer a Dios, la desobediencia a Dios. Y ahí es donde vienen los problemas de pronto, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo haya hecho aquí en la tierra, es que seré juzgado. Ahora viene el caso de Joel. Se tiene que investigar qué es lo que Joel ha hecho. Bueno, ¿es pecador? Por supuesto, es pecador. Vamos a investigar qué clase de pecados ha cometido y vamos a mirar también si ha pedido perdón o no ha pedido perdón. ¿Se da cuenta? Entonces, ok, no ha pedido perdón por este pecado, entonces sigue siendo culpable. Ya pidió perdón y la sangre de Jesús lo cubre, entonces Jesús nos libera de la carga del pecado, nos libera de la muerte eterna, que es la paga del pecado, y de esa forma
quedamos libres de nuestro cargo. Pero para que eso suceda, tiene que venir primero la investigación. Si Joel se arrepintió o no se ha arrepentido. ¿Ok? Después viene ahora la sentencia. ¿Ok? La sentencia, podríamos decir, que vendría siendo cuando Jesús viene en gloria y majestad. Ahí es donde se cumple el hecho de que Jesús va a apartar a los buenos y a los malos, porque allí cuando él viene, aunque, vuelvo a repetir, todo eso ya quedó estipulado bien detalladamente cuando solo el tiempo de gracia. Pero ahora viene Jesús y se lleva a los justos al cielo. Y se quedan solamente aquellas personas que no han podido, que no aceptaron a Jesús, se quedan todavía aquí en la tierra muertos, todo mundo. Los que estaban vivos cuando Jesús vino, que fueron impíos todavía, que estaban vivos todavía, su gloria los mata. Lo que es la muerte natural, la muerte que es el sueño. Tenemos la otra muerte, que es la segunda muerte, que se viene después de los 1000 años. Okay. Ahora, el juicio investigador se dio cuenta que Joel Medina es inocente. Bueno, Jesús viene y si yo ya pasé al descanso, me resucita y voy con él al cielo. Okay. Pero por el otro lado, se hace el juicio investigador. Se da cuenta que Joel no es inocente. Él sigue siendo culpable de pecado. Bueno, entonces Jesús viene, digamos que yo estoy muerto, Jesús viene, yo ni cuenta me di que Jesús vino. Yo sigo durmiendo. Pasan 1000 años y después de los 1000 años, entonces que yo vengo ahora a recibir la sentencia, que es la muerte eterna. Juicio investigador, sentencia y ejecución. La ejecución para los justos es la vida eterna. Ahí se ejecuta ahora la orden. Salvos para siempre y ahora sí, en el cielo para siempre. Bueno, no en el cielo para siempre, ¿no? Pero me refiero a la vida eterna para siempre. Porque antes de que me digan, no, usted dijo que en el cielo vamos a estar para siempre. No, no vamos a estar en el cielo. Ahí vamos a estar nada más 1000 años. Porque el otro día mencioné algo así, en forma de sarcasmo, y rápido me dijeron, no, eso no está bien. Usted asegura que Samuel estaba en el cielo. Por supuesto que Samuel no estaba en el cielo, ¿no? Pero aparentemente allí en Endor, aparentemente eso parecía, ¿no? Eso aparenta por lo menos, ¿no? Y por supuesto sabemos que él no estaba allí, que era un mal espíritu, ¿no? Pero bueno, regresamos de nuevo al juicio. Ya, ahora han pasado 1000 años y ahora viene la ejecución para los impíos. La ejecución para los justos, que será la vida eterna, es cuando Jesús viene en gloria y majestad. La ejecución para los impíos es 1000 años después. Hoy vamos a mirar por qué, qué es lo que pasa en esos 1000 años, qué es lo que tiene que suceder. Bueno, vamos adelante, ¿le parece? La parte del domingo, el juicio final. Dice, lee Mateo 25, 31 al 46 y Juan 5, 21 al 29. Vamos a leerlo aquí. Dice, como el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? Lo que mencionábamos ahora mismo, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recuerde, esto está pasando en el tiempo cuando se cierra la gracia. Cuando Jesús venga, Él ya viene a ejecutar solamente lo que se decidió en el juicio. Esto no está hablando de que Jesús viene y ahora bueno, vamos a separar los buenos de los malos. Eso ya quedó separado desde que se cerró el tiempo de gracia, ¿sí? Sigue diciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y viniste a mí. Entonces, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces va el mismo detalle para los impíos, que le van a preguntar, ¿y cuándo te miramos así? Conforme no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Ahí es donde viene cómo nos portamos nosotros unos con otros dentro de la iglesia. Lo que mencionamos constantemente. El amor de Jesús debe de estar siempre en nuestros corazones. Siempre el amor de Cristo debe de reinar en nuestra vida, bella familia.
siempre. Entonces, como usted trate a los demás, es como si estuviera tratando a Cristo Jesús. Ahora, analice ese punto nada más. Analicémoslo por un momento. Si como yo trato a la persona que está a un lado mío, es como si tratara a Cristo Jesús, mi pregunta para usted sería, ¿cómo usted quiere tratar a Jesús? ¿Cómo lo trataría usted? Si usted tuviera a Jesús frente a usted, ¿cómo lo trataría? ¿Sabe? Con muchísimo respeto. Lo trataría con muchísimo amor. Y usted sería muy paciente con Cristo, ¿cierto? Y usted haría todo lo que Él le pida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús. Bueno, conforme no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste, dice Cristo Jesús. O como lo hiciste, a mí lo hiciste, a los justos, ¿cierto? Ese es el detalle, bella familia. Y necesitamos entender esa parte, por favor, ¿sí? En Juan 5, 21 al 29 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere, pero en realidad es a los fieles, ¿no? A los que se han preparado para estar con Él. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué interesante, ¿cierto? Sigue diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hablando del tiempo del fin, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este texto, el 29 de Juan 5, pareciera que igual cuando Jesús viene, se hace todo de un solo golpe, ¿no? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí viene Cristo en majestad, y los buenos salen para vida eterna. Mas los que hicieron lo malo salen a resurrección de condenación, o sea, para la muerte eterna. Recuerde, esta muerte eterna no viene hasta después de los 1000 años, pero en este texto, el 29, pareciera que todo pasa al mismo instante. ¿Se da cuenta? Eso nomás yo quiero que lo mencione esto para que usted se dé cuenta los principios que la Biblia misma pone. Porque ahora vamos a mirar en otros textos donde tiene que pasar un proceso de 1000 años donde usted y yo seremos jueces, juzgaremos a el mundo, juzgaremos a los impíos. Vamos a mirar esa parte ya en su momento cuando llegue, ¿sí? La pregunta que aparece aquí en el domingo dice, ¿cómo señaló Cristo los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final? Bien, los que hicieron lo bueno tendrán vida eterna y los impíos muerte eterna. Es muy sencillo el mensaje de Jesús. Hiciste buenas obras, fuiste fiel a Dios, vas al cielo, estarás con Dios. No te portaste bien, hiciste lo contrario a lo que Dios te pidió, entonces tendremos la condenación de la muerte eterna, ¿sí? El lunes dice el juicio preadvenimiento, hablando de horas del juicio investigador. Dice, lee Daniel 7 del 9 al 14 y Mateo 22 del 1 al 14, Apocalipsis 11, 1 y 18 y 19 y Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel, ¿no? Dice Daniel 7, 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Está hablando aquí después de que miró Daniel las 4 bestias y el cuerno pequeño que surgió y que dominó a los otros, que creció y fue más grande que los demás, ¿no? Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay libros en el cielo donde están los libros de la memoria y el libro de la vida. 2 tipos de libros. La memoria es lo que usted ha hecho, se está escribiendo cada pensamiento suyo, cada palabra suya, cada acción suya se está escribiendo. Hermanos, cada acción nuestra se está escribiendo. Eso es para que pensemos un poquito lo que hacemos con los demás. Porque así como hacemos con los demás, así se está escribiendo. La pregunta es,
¿qué se ha escrito en su historia, en mi historia últimamente? ¿Se ha escrito algo bueno de lo que hemos hecho? ¿O se ha escrito algo no muy bueno, en lo cual nos condena? Importante, ¿cierto? Bueno, los libros se fueron abiertos y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hablando de las bestias, pero hablando en sí de los poderes o los imperios del mundo. Algo bien interesante, había también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Recuerdan la piedra de Daniel 2, donde golpea en los pies de la estatua? Bueno, aquí está otra vez Daniel dando a entender el mismo principio y el mismo evento. Se quita a todas el dominio, se eliminan los imperios del mundo, ¿no? Dice número 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo Jesús. Esta parte se cumple precisamente cuando Jesús viene, Él agarra su reino. Y de hecho, de nuevo otra vez, el reino de Jesús se establece cuando termina el tiempo de gracia. Ahí empieza el reino de Jesús. Cuando Jesús viene en gloria y majestad, solamente viene ya a llevarse a su pueblo. Eso es todo lo que está pasando ahí ya de cierta forma, ¿no? Entonces, se da cuenta que todo esto, volvemos a lo mismo, a lo que hemos mencionado en otras ocasiones, que la piedra de Daniel 2 es este mismo evento, donde Jesús, porque recuerde que la piedra de Daniel 2 te dice hace un reino que dura para siempre, una piedra que fue cortada no con mano, la venida de Cristo Jesús, y ese reino se establece en toda la tierra, ¿no? Recuerde que para el tiempo, ya después de los 1000 años, la tierra de nuevo va a ser dada y entregada a los seres humanos para que la gobernemos una vez más, ya que estemos allí en ese entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora Mateo 22, 1 al 14. Repente Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hablando ahora de el padre y el hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decide a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Interesante. La muerte de los profetas, cuando Dios enviaba una persona que dijera la verdad, o diera un mensaje al pueblo, que lo quisieron, lo mataron. Jesús lo dijo a los judíos, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Bien, sigue diciendo aquí. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, hablando de la destrucción de Jerusalén precisamente. ¿Okay? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, hablando del pueblo judío. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Hablando ahora de las personas que no somos judíos, que somos considerados gentiles, ¿no? Número 11. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando dice fueron encontrados buenos y malos, quiere decir que habían justos, que estaban bien, que vivían una vida digna. Habían otros que no eran tan dignos, pero que al encontrar la invitación, aceptaron el llamado para la boda y se vistieron con ropas de boda para poder ser dignos de las bodas del Cordero. Note lo que pasa a continuación. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. De repente parece que se coló uno. Ahora, recuerde, esto no está pasando en el cielo. Esto es una parábola solamente. Es una ilustración, si le queremos llamar así. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, si no te preparaste,
si no trataste bien a tus semejantes, si no fuiste fiel a Dios, no podemos entrar a las bodas del Cordero. Pero había ahí de repente uno que se coló, ¿sabe? De repente es lo que queremos hacer nosotros. Por favor, ojalá que usted y yo no seamos ese que el rey le dice, ¿y tú cómo entraste aquí? Tú no debes estar aquí, porque mire lo que va a pasar ahora, tristemente. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Interesante. ¿Saben? El llamado es para todo ser humano, incluyendo el pueblo judío. Al pueblo judío fue rechazado como nación para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, mas no de forma individual. Todavía hoy por hoy, si un judío se arrepiente y acepta a Cristo Jesús como su Salvador, puede entrar a las bodas del Cordero sin ningún problema. Vamos a entrar ahora a Apocalipsis. 11:1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se tiene que medir al templo, al altar y los que adoran en él. La casa de Jehová. La vara de medir, hermosa familia, es la ley de Dios. Por la ley de Dios es que se mide qué tan espirituales somos, qué tan cerca de Dios estamos. Hay de aquellas personas que hacen a un lado la ley de Dios, que la congelan, que la eliminan, que la pisotean. Hay de aquellas personas que la hacen para un lado. Hay de aquellas personas que dicen que no se puede cumplir la ley de Dios, que no se puede guardar la ley de Dios. Interesante, porque si decimos que no podemos guardar la ley de Dios, eso quiere decir que Jesús mintió. No podemos guardar la ley de Dios. ¿Sabe? Esa es una idea muy popular hoy por hoy, que está entrando muy fuerte a la iglesia adventista, precisamente. Que no podemos guardar la ley de Dios. ¿Sabe? Eso quiere decir que Dios se equivocó. Y que Jesús, cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, en realidad no sabe lo que estaba diciendo. Si Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos, quiere decir que sí se puede guardar. Es que no busquemos excusas, hermosa familia, y cuidado con las ideas extrañas que están entrando. Por eso es importante que estudiemos diariamente y que afiancemos nuestro conocimiento en la verdadera palabra de Dios. Porque hay aquí que vienen ideas bien extrañas, hermosa familia. Peor todavía de lo que estamos mirando frente a nosotros. Y para que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles en las columnas de la verdad, necesitamos conocer las columnas de la verdad. ¿Sabe? No podemos mantenernos firmes, estar firmes en las columnas de verdad si no las conocemos. ¿Es verdad? No podemos guardar la ley de Dios si no conocemos cuál es la ley de Dios. Hermosa familia, no podemos predicar el mensaje de los tres ángeles si no sabemos cuál es ese mensaje de los tres ángeles. ¿Se da cuenta? Es importante que estudiemos y nos preparemos diariamente, por favor. Es un llamado, hermosa familia. Y eso va a hacer la diferencia en dónde quedamos en el tiempo del fin también. Bueno, seguimos aquí. Apocalipsis 11, 18 y 19. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Note, cuando llega el tiempo ahora de dar el último fallo, por así decirlo, se abre el templo de Dios, se ve el arca del pacto. El arca del pacto contiene nada más y nada menos que la gloria de Dios y su santa ley. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 14, 6 y 7, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios es guardar los mandamientos. Darle gloria es, obviamente, honrar a Jehová, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿En qué momento se promueve este mensaje o se ejecuta este mensaje del primer ángel? Es el mensaje del primer ángel, por cierto.
¿En qué momento se vive este mensaje? Este mensaje se vive en el año 1843. La hora del juicio de Dios ha llegado. Octubre 22 de 1844. Aunque algunas personas quieran todavía mover esas fechas y tratar de eliminar ese juicio investigador, hermosa familia, este mensaje se dio en esa fecha. Y es la razón por la cual usted y yo estamos seguros que al estudiar la Santa Palabra de Dios, vamos pisando en roca firme, vamos a ponerle así, que es Cristo Jesús, ¿sí? Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esa hora del juicio de Dios llegó en 1844, octubre 22, donde empieza el juicio investigador. Ahí empieza el primer proceso del juicio de Dios. ¿Ok? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire qué interesante, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Recuerde que el monumento de la creación de Dios del cielo y la tierra es nada más y nada menos que el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Otra vez dando a entender que los 10 mandamientos necesitamos guardarlos. Pobre de la persona que dice que no se puede guardar. Pobre de la persona que dice que hay que eliminar la ley de Dios, que fue clavada en la cruz y que no tiene existencia y validez hoy por hoy. La pregunta que hay, que vamos a contestar en esta parte del lunes, dice, ¿cómo arrojan luz estos pasajes sobre la noción de un juicio investigador? Preadvenimiento en la corte celestial. ¿Cuál es la importancia de ese juicio? Bueno, primeramente, hay eventos para comprobar quién es fiel, y esos eventos, como ya lo miramos anteriormente, ¿no? Desde Daniel, desde Mateo, donde se tiene que analizar primeramente quién es fiel, quién es verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese juicio? Por medio del juicio investigador se dan cuenta la hueste celestial y los que juzgan a Dios de ser injusto, que sus juicios son buenos y rectos. Y mire, los que juzgan a Dios de ser un Dios injusto, no estoy hablando nada más de Satanás y de sus demonios, sus ángeles caídos. Me refiero a seres humanos también como usted y yo, que de repente Dios es injusto. ¿Cuánta gente de pronto dice, si hubiese Dios no hubiese tanta maldad, no hubiese tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad? ¿Lo has escuchado hablar sobre eso? Bueno, hay una respuesta para eso. Y ¿sabe? Incluso dentro del dolor y dentro de todo lo que estamos mirando, vemos el amor de Dios. Si usted quiere ver el amor de Dios, lo puede ver y lo puede palpar prácticamente. Pero, por supuesto, de repente el pecado o Satanás ciega nuestros ojos y no podemos mirar el amor de Jehová a nuestro favor. Al pie de la página y el lunes dice, el hecho de saber que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra? Nos da esperanza que serán perdonados por Cristo, nuestro intercesor. Sin embargo, deberíamos de vivir también una vida santa, una vida justa, una vida de obediencia plena. ¿Ok? Aparte de que tenemos la certeza y la esperanza que serán perdonados nuestros pecados porque están en el cielo con Cristo Jesús, pero eso también nos debe ayudar a vivir una vida recta, una vida santa. ¿Ok? Vamos a la parte del martes. El martes dice el juicio durante el milenio. Aquí tenemos la parte que les comentaba anteriormente. ¿Ok? Ahora recuerde, ya pasó el juicio investigador. ¿Ok? Ya pasó el sellamiento. Terminó el tiempo de gracia. Ya Cristo Jesús vino. Ya se dio la primera ejecución para los justos. Ya Jesús vino, se llevó a los justos al cielo. Ahora vamos a mirar la otra parte de los impíos. ¿Y por qué ahora tenemos que durar más tiempo para ejecutar a los impíos? Porque los justos que están en el cielo ahora tendremos que hacer una labor especial. Como les comentaba, incluso aquí en la misma tierra, la persona que es encontrado culpable del crimen que haya cometido por el cual se le está enjuiciando, la sentencia, si fue culpable, dura más tiempo para ejecutar la sentencia que el que es encontrado inocente, obviamente, como en el caso del punto espiritual. Los justos son encontrados inocentes, por consiguiente, ellos, su sentencia, si le quiere llamar, su ejecución, que es la liberación, que es la vida eterna en este caso, van al cielo. Mire, ejecución no lo tome como que va a ser aniquilado, no, sino que se lleva a cabo y se da el fallo final. El fallo final está ir al cielo. Para los justos, el fallo final es ir al cielo, cuando Cristo Jesús venga. Para los impíos, el fallo final, o ejecución, como le quiera llamar, es después de los 1000 años, ¿sí? Bien, vamos adelante.
Dice, lee 1 Corintios 6, 2 y 3. Y luego Apocalipsis 20, 4 al 6 y luego del 11 al 13. 1 Corintios 6, 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuánto más las cosas de esta vida? Ese juicio es en el proceso de los 1000 años, y los ángeles son los ángeles caídos, obviamente, y cuando se refiere que vamos a juzgar al mundo, se refiere a las personas impias. Ahí es donde entra el hecho de que si una mamá no ve a su hijo en el cielo, se va a dar cuenta por qué su hijo no entró al cielo, qué fue lo que sucedió, el por qué no está allá. O si un hijo no ve a sus padres en el cielo, o un amigo o un conocido, de repente en el cielo van a haber sorpresas, por supuesto. ¿Sabe? Qué triste sería, ¿no? Que lleguemos para allá y que de repente el pastor no esté en la iglesia. Que el primer anciano no esté en la iglesia, no esté en el cielo, ¿no? Que el primer anciano no esté en... Aquella persona que predicaba tan bonito y que hablaba tan bonito y de repente no está en el cielo. Bueno, Dios sabrá por qué y usted va a poder analizar allí y mirar en los libros la razón por la cual la persona no está ahí en el cielo. ¿Okay? Ese es el proceso del juicio en el milenio. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo aquí. Ahora dice Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hablando de cuando Jesús viene. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años en el cielo, ¿no? Y ahí tendremos la oportunidad de juzgar. Del 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De nuevo otra vez allí, ¿no? Ahora estamos mirando, recuerde, en el cielo a los impíos. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La pregunta, ¿por qué los santos deben participar del juicio durante el milenio? Muy bien, para entender los juicios justos de Dios sobre nuestros seres amados y conocidos que no se salvaron, que no entraron al cielo, en ese caso sería. ¿Okay? Para eso es la razón por la cual tendremos la oportunidad de juzgar también allí en el cielo. Al pie de la página el martes dice, el hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos, que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte, y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Muy bien, respuesta de un servidor. Dios es amor y justicia. Y en la misma destrucción de los impíos vemos su amor y justo juicio. Vemos el amor de Jesús, el amor de Dios en la destrucción de los impíos, hermosa familia, porque imagínense que la idea popular, que los pecadores, los impíos, están ardiendo por siempre y para siempre jamás. Bueno, gracias al amor de Jehová, esas personas serán destruidos, y aunque sufrirán, mientras de que están siendo destruidos o consumidos por el fuego. Sin embargo, llega un momento dado donde dejarán de existir y también dejarán de sufrir. Allí vemos el amor de Jehová. Y solo porque las personas no quisieron soltar el pecado. Sigamos leyendo. Miércoles, el juicio ejecutivo. Recuerda ahora ya la última parte del juicio, ¿no? Segunda de Pedro 2, 4 al 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, después de los 1000 años, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Sigue diciendo, no, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, la pregunta que aparece aquí dice, estos pasajes, ¿cómo nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final? ¿De qué modo sugiere la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna? Lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella, por cierto, ¿no? Entre paréntesis ahí. Bueno, respuesta del servidor, hermanos, dos fases del juicio: sentencia, cierre de gracia, ¿okay? Y la ejecución. Bueno, son tres fases, ¿no? La sentencia, que es el cierre de gracia, en este caso, y la ejecución, ¿okay? Bueno, ya pasamos a la parte investigadora, ¿no? Por eso, aquí nada más tengo las dos fases, las últimas dos fases, perdón. Dos fases del juicio investigador, que es la sentencia y la ejecución. Sentencia, con el cierre del tiempo de gracia, la ejecución, cuando se da a cada quien según sus obras, vida eterna en la segunda venida de Cristo y o muerte eterna al final de los 1000 años. Eso va a depender de la persona, por cierto. Así es que la decisión es de nosotros de forma muy, muy individual, hermosa familia. Al pie de la página ahí el miércoles, dice la cruz en sí, que nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos. Dios estuvo dispuesto a morir la muerte eterna por nosotros, para que tengamos vida eterna, refiriéndonos a Dios como Jesucristo. ¿Okay? Recuerde que Jesucristo en su momento, cuando Él murió, Él allí, por medio del Espíritu Santo, fue que regresó de nuevo a tener vida, ¿no? Que es Dios mismo trabajando en sí mismo. Vamos a la parte del jueves, ahora sí. Lee Malaquías 4.1, Apocalipsis 20.14 y 15 y Apocalipsis 21.8. Dice Malaquías 4.1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí está la destrucción total de los impíos. Hermosa familia, esta declaración de que no dejará ni raíz ni rama es muy importante para poder contrarrestar la idea de que todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo, no hay problema, todo el mundo en su momento dado será purificado solamente. No estamos hablando de eso. La Biblia dice claramente que el que es injusto, el que es impío, será abrazado y será quemado. Morirá en el fuego eterno, en el fuego, en el lago de fuego. Recuerde que ese fuego eterno es la gloria de Dios. Y lo único que Dios hace es acercarse a esa persona para morir. O sea, para que la persona muera en este caso, ¿no? Miren, hermanos, el pecado nos separa de Dios. ¿Ok? ¿De dónde proviene la vida? De Dios. Dios nos da la vida. El pecado nos separa de Dios. Cuando el pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de la vida. Y lejos de la vida, ¿qué pasaría? Vamos a morir. El pecado nos separa de la vida, que es Dios, y morimos. De esa forma, podemos entender un poquito más claro lo que sucede cuando ahora Dios se acerca a su creación, que se ha separado de Él, y lo que lo separó lo mata. Porque la separación de la vida es muerte, obviamente, al dejar la vida. La vida, la gloria de Dios, se acerca a su creación para abrazarlo, y desafortunadamente su creación, que en este caso podría ser Joel Medina o usted, cualquier persona, si no abandonamos el pecado, estaremos abrazando el pecado, y cuando Dios destruya el pecado, puesto que somos pecadores y hemos pedido perdón, y la justicia de Jesús en la cruz no es acreditada para nosotros, ustedes tenemos que pagar por nuestras faltas, nuestros propios pecados.
Entonces, cuando Jesús viene, cuando Dios viene y nos abraza, ahora allí tendremos que morir. Porque la gloria de Dios, que es el fuego eterno, mis hermanos, allí nadie puede resistirlo que haya sido impío. Por eso, de pronto se malinterpretan los textos cuando dice que el fuego purificador, ahí en Isaías 33:14, ¿quién va a poder vivir entre el fuego purificador? Los que son santos. Aquí hay personas que guardan la ley de Dios. Isaías 33:14 dice que aquellas personas van a poder vivir dentro del fuego eterno por la eternidad. Pero el versículo 15 dice quiénes van a poder vivir allí. Y esos son los que guardan los mandamientos de Jehová. Esa es una respuesta sencilla nada más, ¿no? Para poder analizar y mirar todo esto, ¿no? Pero recuerde, los impíos serán destruidos. Lo recalco de nuevo, mis hermanos, porque esa idea extraña que ha entrado últimamente de que todo mundo se va a salvar. ¿Sabe qué, hermanos? Si fuese así, entonces, ¿qué pasa con todo el evangelio y todo lo que estamos viviendo y luchando para portarnos bien, para ser fieles hijos de Dios? Si todos nos vamos a salvar, no hay necesidad de que seamos fieles hijos de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia nos insta y Jesús nos dice, sed fiel, santifícate, sé santo como el Padre es santo, sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿para qué vamos a ser fieles si todo el mundo se va a salvar? No tendría sentido, ¿no? Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte es la muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Esa es la parte culminante, la ejecución, ¿ok? Después de los 1000 años, la ejecución para los impíos. Muy bien. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, una vez más. Hermano, recuerde, todos los mentirosos, y sabe que aquí podemos entrar en problemas, ¿no? Los mentirosos, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha echado una mentira, no? Bueno, arrepiéntete y todo va a estar bien, ¿no? Miramos a la mentira como un pecado, y sí es pecado, obviamente, el mentir, ¿no? Porque es parte de la ley de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que la mentira es aquella persona que ha rechazado a Jesús. Toda aquella persona que rechaza a Jesús es un mentiroso. Así lo pone en la Biblia. Fíjese qué interesante, ¿no? Por eso, todos los mentirosos, todos los que han rechazado a Cristo Jesús, las palabras, tendrán parte en el lago que arde con fuego. Todos los que han rechazado a Cristo Jesús se consideran mentirosos. ¿Okay? No aquella persona que dijo algo que no era cierto. Aunque también, vuelvo a repetir, también es un pecado. Pero aquí en estas partes donde habla que los mentirosos van al lago de fuego, serán destruidos, está hablando de aquellas personas que han rechazado a Cristo Jesús. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuán efectivos serán el lago de fuego y la muerte segunda? Lo suficiente para no dejar raíz ni rastro del pecado que ha manchado a la humanidad. Así de efectivos van a ser, y eso viene después de los 1000 años, por cierto. Al pie de la página allí del jueves dice, ¿qué tiene de malo la idea de que Dios finalmente salva a todos? Bueno, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hermanos, no hay ningún principio bíblico que afirme que todos nos salvaremos. No hay ningún principio bíblico de lo contrario, ¿no? Lo primero que Dios dijo cuando le dio a Adán y a Eva las instrucciones, le dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, menos del que está en el medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él coman, ¿qué dijo? Ciertamente morirán. Qué interesante, porque entonces la gente ahora viene y dice, no, en realidad no van a morir. Mire que la mentira de Satanás, recuerde, se está llevando una vez más, se está efectuando una vez más. Lo mismo que dijo Satanás a Eva. No van a morir, sino que van a ser igual que Dios. No van a morir. Entonces Dios nos mintió. Bueno, lo mismo. La idea de que todo el mundo se va a salvar es la misma idea de Satanás al principio, allá en el Edén. Dios les dijo, ciertamente morirán si comen de este árbol. Satanás viene y dice, no van a morir, va a ser lo contrario. Cuando ustedes coman de este árbol, sus ojos van a estar abiertos y van a ser como Dios. Y ahí viene la duda y la curiosidad. Voy a ser como Dios, yo quiero ser como Dios. Y todo el mundo quiere ser como Dios.
tener el poder y conocer cosas inciertas, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, ¿qué pasó? Ya lo estamos viviendo todavía hasta el día de hoy, ¿no? Que todos se van a salvar es un mito que existe hoy por hoy y muy fuerte, por cierto, porque ¿sabe qué? Y al final de cuentas, claro, a nadie nos gustaría morir, ¿verdad? A nadie nos gusta la idea de ser destruidos. Mejor vamos a pensar algo bonito de que todos nos vamos a salvar. Ok, y con eso agarramos nuestra Biblia y vamos contentos y felices por todo el mundo. Todo el mundo se va a salvar, no se preocupen, todo el mundo se va a salvar. Hermanos, esa es una mentira. Es un autoengaño, si le queremos llamar así. La persona que dice que se va a salvar todo el mundo, que hay varias personas ahí hablando de eso precisamente, varias ideas ya en la religión cristiana. La persona que dice que todo el mundo se va a salvar se está autoengañando porque eso no es principio bíblico y la Biblia nunca menciona tal cosa. Puede tomar algunos textos y acomodarlos y ponerlos así, ponerlos así y voltearlos si le quiere llamar para que digan lo que usted quiera que diga. Sin embargo, la Biblia nunca va a asegurar tal cosa. ¿Por qué? En el juicio final viene la muerte eterna, la segunda muerte. Entonces, si es así, ¿cuál sería la segunda muerte si no hay destrucción al tiempo del fin? Por cierto, al fin de los 1000 años, por cierto. ¿Se da cuenta? Así que, ¿qué tiene de malo la idea que Dios finalmente salva a todos, mis hermanos? No hay ningún principio bíblico que afirme que todos nos salvaremos. La segunda pregunta, ¿por qué es tan mala esa idea? Si la salvación es, lo que estamos hablando, ¿no? Si la salvación es automática y sin importar nuestras decisiones y obras, entonces no tiene sentido todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la muerte de Cristo solo fue un teatro montado, lo cual no fue así. Si todo fuese así, mis hermanos, ahí hay un grave problema para el Evangelio. Y el Evangelio queda corto y el Evangelio tenemos que hacerlo para un lado, ¿no? Al igual que las personas que están tratando de decir que la ley de Dios no se puede guardar, que es imposible guardarla, que no. Hermanos, es muy distinto a no poder guardar la ley de Dios a ofrecerle perfección. Ahí estamos de acuerdo, ahí sí. Creo que se han confundido los puntos. Usted y yo no podemos ofrecerle la perfección a la ley que la ley exige. Eso estamos de acuerdo. Pero una cosa es que usted y yo podemos ofrecerle por nuestra propia cuenta la perfección a la ley, a que no la podemos obedecer. ¿Cierto? Porque la perfección que la ley exige, usted se la puede dar solamente a través de Cristo Jesús. La perfección de Cristo. Por eso Jesús fue perfecto y es el único que le puede dar a la ley esa perfección. Por eso es que cuando Jesús viene y nos abraza con su sangre redentora, ahora usted le puede dar a la ley la perfección en Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente de esa manera lo podemos analizar. Hay 3 preguntas en la parte del viernes. Vamos a ir rapidito aquí, que el tiempo nos está ganando. Dice la primera pregunta: si te aferras al yo y rehusas rendir tu voluntad a Dios, estás eligiendo la muerte. Para el pecado, donde quiera que esté, Dios es un fuego consumidor. Si eliges el pecado y rehusas separarte de él, la presencia de Dios que consume el pecado necesariamente te consumirá a ti. Eso lo dice la hermana White. ¿Cómo nos ayuda esta cita a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo? La gloria de Dios consume al pecado. Su obra extraña será que la persona que no abandone el pecado será consumido también. ¿Okay? Pregunta número 2. Reflexiona sobre la idea presentada al final del estudio del martes de que ninguno de los perdidos se enfrentará al juicio final hasta que los redimidos hayan sido parte del proceso del juicio nuevamente. ¿Qué nos enseña esto acerca de la transparencia de Dios para un universo en el que reina el amor? ¿Por qué es tan importante esta transparencia? Bueno, mis hermanos, Dios no oculta su amor y tampoco su justicia. No, su justicia divina, perdón. Él es transparente en sus acciones y quiere que todo el mundo lo vea, lo que está pasando, lo que está actuando y cómo Él ha mostrado su amor a tal punto que envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Tanto así te amó Jehová para que enviara a su Hijo para que tú murieras, para que Él muriera por ti y tú tengas la salvación o la oportunidad de entrar al cielo. Sí, es tu decisión, por supuesto. Pregunta número 3. La participación de los santos en el juicio durante el milenio, ¿cómo los consolará con respecto a sus seres queridos que se perderán? Podrán ver las oportunidades que Dios les dio para que se arrepintieran, pero también veremos el rechazo de ellos tristemente. Y allí es donde Dios enjugará las lágrimas de aquellas personas que están en el cielo y que sus seres amados no llegaron allí. Por eso, bella familia, es muy importante que usted y yo hoy decidamos estar a cuentas con el Señor.
Jesús viene pronto y no nos queda otra cosa más que prepararnos y estar listos para cuando Él venga en gloria y majestad. Y por eso, hermosa familia, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios no lo permite. Fe y esperanza, preparando